En conmemoración lo compartíamos este recuerdo con Maxi, si bien fuimos en épocas diferentes, pero en San Antonio había una costumbre, sana costumbre, que cuando llegábamos al aula, en la primaria, nos decían, antes de comenzar todo, se sientan y hacen 5 minutos de lectura, cada uno para sí mismo, y de esa manera fomentar esa linda costumbre que hoy en día, me incluyo, no tenemos tanto. Y por ahí no sabemos tanto. Por eso lo convoqué a que comparta conmigo este momento y con Maxi a nuestro amigo Edgardo Sousa, que a partir de hoy vamos a estar con que Edgardo. Bien, bueno, agradezco a ¿Cómo va? Buen día. Sí, buen día. Muchas gracias. Como primer columna, digamos, la idea era compartir un poeta que, si bien es muy reconocido, digamos, en el mundo literario, tal vez para el gran público no es tan conocido, pero es un poeta que vale la pena conocer, entrarle, reconocerlo. Estamos hablando de Juan Laurentino Ortiz. J.L. Ortiz también se lo conoce. Si quieren le cuento un poquitito sobre él, sobre su vida brevemente, y después compartimos un texto de él. Él es argentino, entrerriano. De hecho, vivió toda su vida, o casi toda su vida, en Entre Ríos. Les cuento un poquitito, acá traje alguna notita sobre él. Juan Laurentino Ortiz nació en Puerto Ruiz, que es en la ciudad de un pueblo, en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos, en 1896. A los 3 años se trasladó junto a su familia a Monjes Norte, otro pueblito en Villaguay, también todo eso en la provincia de Entre Ríos, donde su padre fue nombrado administrador de una estancia. Y bueno, pasó su infancia entre las selvas de Montiel, un paisaje que marcaría su poesía para siempre. En la poesía de J.L., la relación del hombre, del ser humano con la naturaleza, está siempre muy presente. De hecho, es lo que vertebra toda su poesía. En 1906 regresa a su ciudad natal, a Gualeguay, donde comienza a leer y a tomar contacto con los principales poetas del mundo. Ahí también inicia una relación con los que habrían de ser algunos de sus grandes amigos durante toda la vida: Mastronardi, el músico Isidoro Mazzategui y el pintor Quirós, Cesario Quirós. En 1913 se traslada brevemente a Buenos Aires, donde reside durante 2 años. Ahí hace algunos estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, pero está una breve temporada durante 2 años, que está en contacto, sigue con las letras y demás. Pero bueno, es un despegarse muy fugaz de su provincia natal durante 2 años, y luego regresa a Entre Ríos, a Gualeguay, precisamente, su ciudad natal. Allá conoce a Gerarda Irasusta, quien sería su compañera de vida durante el resto de su vida, hasta que ella fallece. Y bueno, con él sigue desarrollando su producción con una vida, digamos, fuera de lo que uno cree que es el prototipo del artista o del poeta. Él era empleado público, durante toda su vida fue empleado público en el registro civil de Gualeguay, y mientras tanto escribía poesía, una poesía que mayormente fue autoeditada, es decir, él pagaba para poder dar a conocer sus poemas, que era conocida en ambientes más bien pequeños, pero que con el paso del tiempo, ya entrada la década del 60 y sobre todo en la década del 70, cobra una gran notoriedad porque escritores santafesinos como Saer, por ejemplo, lo empiezan a rescatar, empiezan a poner en valor esa poesía que había pasado medio como desapercibida, digamos, o que era muy conocida por muy pocas personas. La Universidad del Litoral edita una antología de toda su obra, ahora menciono algunos libros de él muy importantes, y que se transforma entonces ya J.L., siendo un hombre ya mayor, rodando los 60 y pico de años, en un poeta de culto, empieza a transformarse. Tiene libros muy importantes: El agua y la noche, El alba sube, El ángel inclinado, que es el libro del cual traje el poema, El álamo y el viento. Bueno, él está hasta la década del 40, bien entrada la década del 40 en Gualeguay, haciendo esta labor administrativa que le decía, como algo medio opaco, si se quiere, medio rutinario,
que hay varios poetas que tienen esa característica. Por ejemplo, pensaba cuando decidí traer algo a JL, que tiene características muy en común con otro gran poeta de las letras universales, que es Fernando Pessoa, que también durante toda su vida fue un empleado administrativo en un banco y que cobra notoriedad ya falleciendo, o Kafka también, por ejemplo, que nunca publica nada en su vida, hace una vida común, digamos, rutinaria, y su notoriedad es post-mortem, porque Kafka había decidido que se quemara todo lo que había escrito, y su amigo encargado de hacerlo no lo pudo hacer, afortunadamente, y se editaron sus libros, y bueno, y hoy podemos disfrutar de él. ¿Qué atrapó del autor? ¿Qué de este autor? De JL, Sí. para mí es uno de mis poetas favoritos, principalmente esto que les decía de esta profunda conexión que él tiene con la naturaleza, porque esto, cuando yo decía una vida común y demás, él estaba muy en contacto con el río, principalmente, siendo de Entre Ríos, con la selva, y pasaba mucho tiempo en contacto con la naturaleza, iba mucho a pasar tiempo, y generó una relación espiritual, porque él estaba muy influenciado. La foto más conocida de JL es él con una pipa china, esas largas, finitas. Él estaba muy en contacto con el taoísmo, sabía mucho del taoísmo y de la filosofía china. Y es interesante pensar que tal vez en este momento una persona que no conocemos, que tal vez será conocida dentro de años, tal vez no, está desarrollando una obra poética súper profunda, que puede llegar a marcar a generaciones. Digo yo, hoy esto es lo que le decía, hoy JL es un poeta de culto y súper reconocido, y es considerado tal vez uno de los mejores poetas argentinos del siglo XX, a ese nivel. Que durante toda su vida ese reconocimiento no estuvo, mientras él estuvo vivo, recién cuando ya era un poeta mayor. Antes de que vayas al texto que vas a leer, quiero recordar a aquellos que son lectores aficionados o no tanto, seguramente tienen a este dramaturgo que les voy a nombrar, porque ayer se cumplió años desde su fallecimiento. Estoy hablando de Leopoldo Marechal, que nació en 1900 y murió en 1970, un 26 de junio, y fue, por ejemplo, autor de Adán Buenos Aires y de muchas obras literarias también, y que tuvieron que ver con el teatro. Por ejemplo, en 1926 hizo un cuento que se llamaba El Rey Vinagre, novelas que ha tenido Marechal, que es, por ejemplo, en 1948, como decía, Adán Buenos Aires, en 1965, El banquete de Severo, el banquete de Severo Arcángelo, claro, no leí acá. También en 1970, Megafón de la Guerra. Bueno, un montón de obras también, poesías. Y es un excelente referente para los que tienen que ver con la lectura, cuando a la hora de elegir un libro. Leopoldo Marechal, que ayer fue el aniversario de su fallecimiento, que murió en 1970, un 26 de junio. Bien, perfecto, buenísimo. Una reseña así como para complementar lo que vos venías haciendo. Y bueno, y ahora ¿qué nos trajiste? Sí, de JL, justamente, este poeta que les comentaba, un poema de su libro El Ángel Inclinado, que se llama Fui al río. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles,
y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. Aparte, cuando iba leyendo, se me iban viniendo imágenes. Genera muchas imágenes. Totalmente. Bien, este es un poema de JL como un ejemplo de lo que es su poesía, esto que les contaba de la relación espiritual con la naturaleza, está muy presente en toda su obra. Y también traje como para complementar un poco más. Este mismo poema está grabado por Liliana Herrero, que ella lo recita, y atrás va tocando ese río hecho acordeón, que es el Chango Escazú, improvisando. Es maravilloso para escucharlo, si lo pueden. El poema se llama Fui al río, la canción también se llama así por Liliana Herrero. Es este mismo poema recitado por ella, con el chango generando magia alada detrás. Y también traje para que veamos esto, que es un poeta que ha marcado generaciones posteriores a él, entre las que nos contamos. Un poema musicalizado por una banda que a mí me gusta mucho, que se llama Puente Celeste. El poema que ellos musicalizaron se llama La Noche Murmura, y hicieron también una muy bella canción que me parecía como una buena forma de cerrar la columna, escuchando a la poesía de JL, pero cantada y hecha canción. Bien, antes de escucharlo, vamos a decir cómo es el primer segmento que hacemos. Invitamos a todos los dramaturgos, poetas y que tengan que ver con la lectura de aquí en la ciudad de La Bahía, que puedan venir contigo a estos 5 minutos de lectura, que son 5 minutos metafóricamente hablando. De hecho, el segmento se llama Portal 300. 300 porque es la cantidad de segundos que comprenden esos 5 minutos de lectura. Mira, genial. Y el portal es ¿por qué? Porque venimos de todo un enchufe que tenemos en la mañana, y después de 12:30, llegando al final, lo que tenemos es bajar un poquito, nosotros mismos también, para poder irnos a nuestras casas y disfrutar de un sábado no tan alterados o tan pum para arriba, Tan al palo, sino que con un poquito de conciencia, y eso hace que seamos conscientes de dónde estamos pisando, que no vivamos tan ilusionados, ¿viste? Con un mundo que por ahí hoy en día no es tan inmediato. Me parece genial, y me parece que el arte, entre tantas otras cosas, también posibilita eso, generarnos ahí remansos para cunarnos un poquitito, para repensarnos, para disfrutar ese momento, y también predisponernos, volvernos más sensibles para disfrutar lo que viene en el día. Alejarnos Hacer un también de paréntesis. tanto celular y... Me pareció que era lo más atinado tener este segmento a esta hora, porque lo íbamos a tener al principio a las 9, y por dos razones no lo hice. Primero, porque no se despierta a las 9 de la mañana nuestro compañero. Como buen poeta. ¿Qué clase de poeta sería si me levanto un sábado a las 9 de la mañana? No, imposible. Y segundo, que era para eso, justamente, para poder bajar los decibeles. Invito también a las empresas y comercios que quieran auspiciar en estos 5 minutos de lectura. Lo pueden hacer llamando al 2284 38 48 64, que es el teléfono de la producción, y enseguida pautamos una pauta justamente que sea con precio acorde a lo que estamos viviendo. No es que arrancamos las cabezas, ¿no? Perfecto, sí, me parece súper bien. Bueno, ahora sí, quedamos... Vamos con el tema que le decía, La Noche Murmura, que es un poema también muy hermoso, que también sigue en esta sintonía de el ser humano, el hombre, en esa relación del paisaje que se hace carne, que te transforma, que te transporta, que te hace vibrar y te fundís en ese paisaje. La canción también va de eso, y me parece que hacen una fusión muy hermosa los chicos de Puente Celeste, que es una banda que actualmente no sigue tocando, pero que ha hecho cosas también súper maravillosas. A ver.